Muy buenos días para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bendecidos en gracia, en poder de Dios. Y bueno, estamos un día más para honrar la resurrección. Vamos a orar. Padre de amor, bondadoso Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, venimos delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu gracia y poder en nuestras vidas. Libéranos, Señor, de toda carga de pecado que tan fácilmente nos asedia. Protégenos, cúbrenos con tu sangre, Señor, ilumínanos en esta mañana. Estamos en tu presencia, Señor, creyendo que tú eres Dios, que tú eres el Santo de Israel, el primero y el último. Tú eres el poderoso en batalla, Señor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Señor, eres maravilloso. Te damos las gracias, Señor, y colocamos en tu presencia a todas las personas que están enfermas en esta mañana, de una u otra cosa, declarando que tú eres el sanador. Tú eres aquel que puede, con un toque, sanar, Señor, porque por tu llaga ya fuimos nosotros sanados. Gracias, Señor. Danos tu dulzura, danos tu comprensión. Quita toda cosa en nosotros que no te agrade. Déjanos estar en el avance de tu palabra, en lo que tu profeta llamó el avance de tu palabra. Bendito seas, Padre. Déjanos entrar en las profundidades del Dios Altísimo, enriquecidos y nutridos con la palabra de vida, con aquella que puede restaurar nuestro ser al pie de la letra. Gracias, Padre. Bendito seas por tu amor, por tu bondad. Eres maravilloso, eres santo, eres justo y verdadero, Señor. Recibe adoración, gloria, honra y alabanza. En el nombre que es sobre todo nombre, te glorificamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, preciosos hermanos. Me siento movido. Recuerden el domingo pasado que estuvimos presencial, yo venía trayendo un tema, pero quiero que ese tema sea en la iglesia por unas razones muy específicas. Entonces, mientras podemos volver a reunirnos, que creería que sería el otro domingo, vamos a seguir la secuencia que venimos siguiendo ahorita con las edades, porque sí, estudiamos en cintas las edades del libro morado, pero realmente las edades del libro azul son mucho más profundas, mucho más ricas, mucho más sorprendentes, y creo que, bueno, hemos visto cosas que jamás había visto la novia, ¿cierto? Bueno, yo me siento movido leer Apocalipsis capítulo 2, verso 8 hasta el 11, y empezar a interiorizar acerca de fondo en la edad de Esmirna. Dice así la eterna palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. He leído en el canon bíblico lo correspondiente a la edad de Esmirna. Y bueno, quiero hacer un esbozo introductorio de lo que significa esta edad, ¿sí? De lo que es esta edad. Y como el profeta lo manejó en el libro, lo que les digo, que es mucho, pero mucho más profundo que cuando lo predicó en diciembre de 1960. La razón de esto es que el libro se fue construyendo, y esto es una cosa que la gente no capta, el libro se fue construyendo en los últimos 5 años de la vida del profeta. Por eso trajo pues cosas, y están dentro del libro, no solo las edades de la iglesia, sino cosas que el profeta predicó y enseñó de doctrina alta y mayor, pues en esos 5 años en donde ofició estrictamente como un profeta. Miren, esto es profundo de entenderlo, ¿sí? Y es importante captar. El hermano Branham en muchas ocasiones dijo que un hombre no puede ejercer al mismo tiempo 2 ministerios. Pero él no dijo que un hombre no pudiera tener varios ministerios, solo que no los podía ejercer al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando el apóstol Pablo se presenta en la Biblia, él mismo dice que es apóstol y maestro a los gentiles. En otro lado dice apóstol y profeta. Ahora, el profeta cuando habla de Pablo dice que fue pastor también de Éfeso. Y obviamente Pablo actuó como un evangelista. O sea, si observamos en la vida del gran apóstol Pablo, estuvieron los 5 ministerios, pero no ejercidos al tiempo. Tenemos que hacer que la palabra y lo que dice el profeta corra en equilibrio y en continuidad. Mire, del mismo modo pasó con la vida de William Marion Branham, el séptimo ángel. Ustedes ven, y podemos hacer una recapitulación de su vida cortamente, de 1933, cuando fundó la iglesia, ¿sí?, a 1946 lo vemos ejerciendo un ministerio como pastor local. Fue pastor, levantó una iglesia, la pastoreó, la apacentó y lo hizo bien. Ahora, el profeta no se consideraba a sí mismo un pastor, porque no consideraba que tuviera las cualidades de paciencia para ser un pastor. Pero si observamos históricamente, lo hizo maravillosamente. O sea, el profeta era un hombre revestido de gran humildad de Dios y ejerció como pastor 13 años. O sea, seamos claros, y esto es muy enriquecedor para nosotros, para poder ver las cosas en equilibrio, como son, y en perspectiva, ¿sí? Él, ¿sí?, incluso, a pesar de que decía que él no se consideraba un pastor, muchas veces cuando iba a decir cosas de gran autoridad decía:
Iglesia, Tabernáculo Branham, escúchenme, yo su pastor, y esto en el año 60 y pico. Bueno, ustedes lo han leído, los estudiantes de los extractos y los que escuchan cintas, lo cual los felicito porque eso es lo que debe hacer un cristiano. Cierto, muchas veces cuando iba a hablar de cosas enfáticas de autoridad decían yo su pastor, ¿sí? También tenía un pastor asociado que después apareció, fue el hermano Neville. Sufrió mucho para encontrar un buen pastor asociado del profeta, mucho, mucho. Hubo muchos hombres en el camino que hicieron incluso grandes errores y grandes cosas. Y por fin, cuando después apareció el hermano Neville, el profeta estuvo muy tranquilo y él decía, es nuestro pastor asociado. Esta es la cosa en que iglesias deben tener pastores asociados, ¿sí? Personas sobre los cuales se pueda delegar una responsabilidad en un momento dado. Bien, entonces tenemos claro que entre 1933 y 1946, 13 años, William Marion Branham fue un pastor local en una pequeña iglesia en un pequeño pueblo llamado Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Yo he tenido el privilegio de estar allá y conocí la iglesia, ¿sí? Cuando el hermano Branham la fundó y la comenzó, la iglesia era más pequeña. Luego, ahora es una iglesia no tan pequeña, pero no es grande, no es grandísima. Y no se llena. Bueno, entonces, tenemos claro, mi punto a seguir es que el hermano Branham ejerció los 5 ministerios en momentos distintos de su vida. Vamos a seguir la línea. En 1946, el ángel se le aparece el 7 de mayo. ¿Recuerdan? 7 de mayo de 1946. Ahora, ¿por qué viene el ángel? Porque mire, el hermano Branham, el pastor William Branham, vivía con algo de confusión. Tenía una confusión en su corazón. Y mire, este culto es muy importante para podernos centrar a nosotros bajo qué dispensación estamos del mismo mensaje. Usted dirá, ¿cómo así el hermano Branham? Sí, él lo confiesa. Él en muchas de las historias y de las prédicas dice que él le parecía tremendo que estas cosas que le pasaban, que oía la voz de Dios, que tenía visiones, que una cosa acá, que otra cosa allá. Y mire, los ministros de su tiempo le decían que se alejara de esas cosas, porque esas cosas venían directamente del diablo. Ustedes lo han oído muchas veces en las cintas. Y el hermano Branham incluso quiso alejarse de esas cosas en algunos momentos, porque estuvo confundido. Pero Dios cada día le manifestaba más cosas y él veía que estas cosas se cumplían. Entonces él se interrogaba, se preguntaba cómo podía hacer esto de esta manera. Bien, me gusta situarlos así para que entiendan que lo que ustedes o yo hoy llamamos, no, el santo profeta de Dios, bueno, el santo profeta de Dios, una persona, un ser humano, pasó por las mismas situaciones que tú y yo pasamos en algunos momentos del desarrollo de nuestra vida. Entonces es muy importante porque al mirarlo así como fue, podemos compenetrarnos y aprovechar mucho más lo que sucedió en la vida del hermano Branham para poder asimilar la nuestra propia. Bueno, entonces, preciosos, 1933 al 46, pastor. ¿Qué pasó? En 1946, lo que les digo, 7 de mayo, el hermano Branham ya estaba bastante en un estado de desesperación frente a lo que le sucedía. Y un día llegó, él trabajaba como guardabosque. Ya había pasado momentos de su vida muy tremendos. Ustedes saben, en 1936
vino la gran inundación, ¿sí? El hermano Branham en el 35 había tenido la oportunidad de ir y conocer a los pentecostales. Dios le dijo que fuera con ellos, le cuadró muchas citas. Pero ustedes conocen, el pastor William Branham le preguntó a su esposa de ese momento, Esperanza, le dijo que si iría con él. Ella le dijo que iría con él a todas partes. Pero el problema fue la suegrita, la mamá de Esperanza. Era una señora fuerte, temperamental. Y cuando ellos le fueron a comentar, mire lo que pasó. Ella le dijo, simplemente estoy contando historia que ustedes conocen, pero muchos no conocen y necesitan conocer. Ella le dijo que si se había vuelto loco. Bill, ¿te has vuelto loco? ¿Acaso piensas llevar a mi hija a morir de hambre? ¿Acaso piensas a llevar a mi hija a morir de hambre? ¿Sí recuerdan? ¿Sí me están escuchando por sello? ¿Sí me escuchan por sello? Amén. Ok. ¿Acaso piensas matar a mi hija de hambre? Ya tienes una iglesia para pastorear. Y bueno, el hermano Branham en ese momento, y miremos, titubeó. Ajá. Y al titubear, porque tenemos que ver la vida de los grandes hombres como verdadero ejemplo en todas las cosas, para que cuando nos pasen cosas podamos ver cómo superaron las situaciones. Y al titubear, el hermano Branham, pues entró en un grave problema, porque Esperanza se paró fuerte y dijo, no, mamá, vamos a ir. Pero él dijo, no peleemos con tu mamá. No vamos. Ojo, y al decir no vamos, quiero que lo veas. Este séptimo ángel, porque era el séptimo ángel desde antes de nacer. Él era el séptimo ángel desde antes de la fundación del mundo. Solamente que estamos viendo un desarrollo ministerial en la vida de este ser. Entonces este séptimo ángel rechazó en ese momento nada más y nada menos que la voz de Dios para escuchar la voz de su suegrita. Bueno, vengan, ¿qué hizo que el profeta fallara en ese aspecto? ¿Qué lo llevó a eso? Bueno, en ese momento William Branham, y esto lo digo con madurez, con respeto, con santidad, obviamente, no queriendo tropezar a nadie, pero colocando las cosas como fueron. William Branham tenía un problema de imagen que de hecho lo tenía desde su infancia. Ustedes saben, el hermano Branham cuenta que en su infancia la gente lo rechazaba, mire, la gente lo rechazaba, la gente se cruzaba la calle por no saludarlo, porque era el hijo de un hombre tomador, de un traficante. Su papá traficaba con licores, no solo era tomador, sino que traficaba con licores. Y digamos que la familia Branham era como una vergüenza en los medios donde se movía. Además era una familia pobre, una familia que no tenía muchas posibilidades, y todo esto afectó la autoestima, afectó la concepción que William Branham tenía de sí mismo. Dios tuvo que lidiar muchísimo con él para quitar estos problemas de imagen. Esto es bastante fuerte, quiero que lo miremos. Entonces, el profeta tenía ese problemita, estoy todavía en el lapso de pastor. Y usted sabe, en el 36 rechazó la voz de Dios, oyó la voz de su suegra. Ustedes conocieron la consecuencia, la gran inundación de 1937, la cual fue trágica para él y la cual culminó con la muerte de su amada Esperanza y de su amada hija
Sharon Rose Branham. Rosa de Sharon Branham. Miren cómo es el Señor. A ver, vamos viendo la naturaleza de Dios combinada con la naturaleza del hombre. El hombre, por problema de imagen, por no contender con la suegra, por seguir la corriente, por no pararse con firmeza y con carácter. Oh Señor, tiene una situacioncita tremenda. Dijo, ok, el Señor muestra y dice, ok, obedeciste a tu suegra en vez de mí. Bueno, obedeciste a una mujer en vez de mí. Ok, no pasa nada. Yo me voy a llevar a las dos mujeres que más amas. A tu esposa y a tu hija. A ver si aprendes. Dios mío. Si miramos, el camino de un transgresor es durísimo, hermanos. Cualquiera de nosotros se podría preguntar, ¿cómo Dios pudo tratar así a su profeta? Bueno, porque lo amaba. Porque tenía que formar en él un carácter. Y ese carácter solo se adquiere con sufrimiento. Dios no quería generarle dolor deliberadamente a William Branham. La medicina era muy fuerte, pero voy a decir algo, el paciente la necesitaba. ¿Qué estaba haciendo allí? Y voy a decir una cosa que jamás he dicho y que hoy van a agradecer ustedes de oír en esta mañana. ¿Qué estaba haciendo ahí Dios con su siervo, el séptimo ángel? Mire, él no obedeció la voz de Dios por oír la voz de una mujer. Mujer es iglesia. Y era justamente sobre el asunto de iglesia. ¿Cómo vas a dejar la iglesia? ¿Cómo vas a hacer pasar por hambre a mi hija, que es iglesia? ¿Qué te pasa, Bill? Bueno, entonces el Señor dijo, bueno, yo necesito que mi siervo no esté apegado a la iglesia, porque mi siervo fue llamado para estallar la denominación, para estallar la iglesia, para estallar la gran ramera. Entonces lo voy a quitar en doble porción, lo voy a desapegar completamente de la mujer, tipo y sombra de la iglesia, para que él aprenda a depender solamente de mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, lo que acabo de decir en el espíritu creo que es una de las cosas más importantes que nunca han sido dichas, porque todo fue asunto de mujer. ¿Lo estamos captando? Dios quería un desapego total. Y les quiero hacer ver algo que tampoco he dicho jamás lo he dicho. Entonces, William Branham quedó solo en la vida con un hijo varón llamado Billy Paul. Solo en la vida con un hijo varón llamado Billy Paul. Esperemos que podamos estar viendo la dimensión de esto. Ahora, en 37 quedó así. Y Dios, mire como prepara el escenario. ¿Por qué Dios tenía que hacer ese cambio? Casi nadie se mete en esto porque la gente no entra a reflexionar. La gente habla de un mensaje, de un mensajero, pero voy a decir con respeto, poco se ha ocupado la gente de conocer el mensaje y el mensajero, como debe ser. Bueno, cuando esto pasa, el profeta tenía un problema operacional. ¿Qué significa un problema operacional? Un problema logístico. Siguió siendo pastor, y mire que fue pastor estando soltero, y siguió siendo pastor. No tenía que casarse para seguir pastoreando, porque ya tenía el requisito antes. Pero además, hay algo acá que la gente debe saber. William Branham comenzó siendo pastor sin estar casado. ¿Cómo así? Sí. Él se casó en el año 34 y él comenzó a pastorear en el 33.
Entonces hubo un lapso de tiempo en donde comenzó a pastorear sin estar casado. Y esto es supremamente importante. Porque hay personas que dicen, oh no, el pastor, sí, el requisito, marido, tal cosa, marido acá. Sí, ese es el requisito clásico, pero Dios tiene más allá del requisito, porque Pablo, que es el que da esta orden, nunca se casó. Juan tampoco, nunca se casó. Entonces, ¿qué hacemos, queridos? Quitamos esas acepciones de la Biblia y William Branham se casó después, casi 2 años después de que comenzó a pastorear. Bueno, esta es la realidad. Yo creo que este culto le formaría llagas a muchos religiosos del mensaje, pero es la realidad. Bueno, entonces, observen, él se casa, en el 35 nace Billy Paul, 13 de septiembre, al añito que se casó. Bien, es bello esto, es maravilloso poder ver las cosas. William Branham se casó en el 34, ¿sí? Con Eda. Con Esperanza, se casó en el 34. Bueno, 2 años prácticamente pastoreó iglesia, soltero. Ojo, no quiero decir que ese es el modelo, quiero decir que esa es la acepción y que nosotros tenemos que tener la mente suficientemente amplia para una cosa y para otra. Tenemos que tener un equilibrio completo y mirar las situaciones como son y todas las posibilidades de la Biblia. Este es un mensaje de madurez. Usted dirá, hermano, pero leyó la edad de Esmirna. Sí, pero para introducirla tengo que explicar todo esto. Ya van a ver por qué. Bueno, entonces listo, seguimos. Se casó en el 34, en el 35 nació Billy Paul, en el 36 vino la desobediencia, en el 37, entre 35 y 36 vino la desobediencia, en el 37 la gran inundación, se lleva a Esperanza y se lleva a Sharon Rose. Pero voy a hablar de algo divino que yo vine a ver 20 años después de leer como por 80ª vez la biografía seria de William Branham. Hay muchas biografías, hay unas corticas, la de Gordon Lindsay, la de otros, un profeta visita al África, son biografías corticas. Biografía seria del profeta, la de Owen Jorgensen, que se demoró 30 años en escribirla, entre otras 6 tomos. Y mirando y analizando cosas con profundidad, entonces me di cuenta la posibilidad de la restitución de Dios. A ver, vuelvo al punto. Desobedece a una mujer, su suegra, o sea, obedece a una mujer, su suegra, y desobedece a Dios por esto, y Dios se le lleva 2 mujeres. Todo asunto de iglesias. Ahora, solo se queda con un varón, Billy Paul. Pero Billy Paul, miren los nombres, Billy Paul, Billy es William, y pues William es el nombre del 7º ángel, y Paul es Pablo, y Pablo es el nombre del primer ángel. O sea que Dios lo dejó solo con Billy Paul, del primer al 7º ángel, representando las edades de la iglesia. Bueno. Bien, ahora hay un problema muy grande que tenía logístico William Branham. Y mire, este culto pasará a la recordación en el sentido de la riqueza, de la comprensión de los hechos que sucedieron sobre la vida de un profeta y que pueden pasar sobre nuestras vidas. Y el problema era que él estaba solo, mire, solo, y tenía problemas para cuidar a su niño. Entonces se lo llevaba para todos lados. Ustedes han visto la tierna historia. Le calentaba el tetero con su espalda, se lo mantenía caliente con su espalda. Vemos a un profeta en enredos y en dificultades para tratar de ir con su niño a todo lado, pero finalmente en muchas ocasiones tenía que dejarlo con alguien. Y la nana que contrató era una hermana de la iglesia. Él en ese momento nunca imaginaría quién iría a ser esa hermana para él. La hermana que contrató nada más y nada menos se llamaba Meda Broy. Meda Broy. Que en el futuro, unos 4 añitos después, vendría a ser nada más y nada menos que su novia y luego su esposa. ¿Qué cosa, mi hermano? Venga.
Yo le puedo probar por biografías y por cosas que William Branham quería quedarse solo. Pero él era un hombre obediente a Dios. Incluso cuando leemos las biografías, ¿por qué quería quedarse solo? No porque no sintiera o no porque no amara, incluso ya cuando era novio digamos, amigo y llevaba un noviazgo de amistad serio con Meda, él dice que pensaba dejarla, porque él pensaba que él no podía, digamos, llevar la carga, ¿sí? Esto es tremendo, hermano. Él no podía llevar la situación. Mire la responsabilidad de un profeta. Él sabía que él era, de hecho la esposa después lo apodó, le decía vientos inquietos, ¿sí? Así lo llamaba la hermana Meda a William Branham, vientos inquietos, porque él veía un avión y quería irse en él, ¿sí? Él veía un tren y quería irse en él, ¿sí? Él sentía que posiblemente él no podía hacerla feliz. Escuche, hacerla feliz. Y como un hombre bueno, dijo, bueno, debe ser muy fuerte, la amaba tanto que dijo, oh, Señor, levanta para esta dama a la que yo amo, un hombre que la pueda hacer feliz, que sea cariñoso con ella, que sea bondadoso con ella. Oh, Señor, venga. Esto es muy tremendo, hermano. Y él pensaba alejarse completamente, pero mire algo, mire lo que es estar bien parada, la hermana Meda. La hermana Meda hablaron sobre esto y él le dijo sus planes y ella le dijo, pero yo solo te amo a ti, Bill. O sea, ella había llegado a la conclusión clara que debe llegar una mujer. Yo solo te amo a ti, Bill. Y él dijo, pero es que esto y lo otro aquí. Y ella dijo que ella se fue y se arrodilló en su casa y abrió su Biblia. Y cuando abrió su Biblia, cayó su dedo pulgar en Malaquías 4, 5, 6. He aquí yo os envío a Elías el profeta. Y esa fue la señal para Meda de que de todas maneras William Branham era su esposo. Ella supo y dijo, de todas maneras, no sé cómo, pero nos vamos a casar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y después Dios entonces tuvo que bajar y hablarle a su profeta, hablarle al hermano Branham y decirle, te vas a casar. Y te vas a casar el 23 de octubre de 1941. Bueno, preciosos, entonces, ¿por qué estoy trayendo esto así? Porque ahora quiero mostrar la restitución de Dios. Al profeta de Dios, primero Dios se le llevó, o sea, al pastor en ese momento, al pastor Branham, primero Dios se le llevó la esposa y luego se le llevó la hija. Ahora Dios hizo algo restitutivo que de pronto nunca habían visto, luego le dio la esposa, otra esposa, Meda, y 4 años después nació su primera fuerza, una hija, no un hijo, sino porque Dios estaba reversando el camino, y nació la amada Rebeca, la esposa de nuestro amado George Smith. Hermano, aleluya. Aleluya, ahí se estaba compensando, ahí Dios estaba volviendo las cosas al punto exacto, al punto perfecto, al punto claro, diciendo, te quité, pero ahora te estoy añadiendo, te quité 2, pero ahora te estoy dando 2, porque yo soy todavía Dios, yo soy el Dios de la restitución, yo he visto tu sufrimiento, yo he visto tu aprendizaje y ahora estás listo para cumplir lo que yo quiero que tú cumplas. Qué tremendo, hermanos. Mire, yo nunca había dicho esto y lo estoy diciendo para que seamos maduros en el mensaje y podamos ver las cosas en su verdadera dimensión. Entonces, Becky Branham fue la primera fuerza de William Branham en un segundo pacto matrimonial. Esto es importantísimo. Por favor, despertemos ante la realidad. Ella fue la primera fuerza. Entonces ahora Dios tenía una parejita de nuevo de hijos, pero de pactos diferentes. Billy Paul, de Esperanza, Becky, de Meda. Y ahora Dios traería de nuevo una parejita en el nuevo pacto, que serían Sara y José.
Mire qué precioso es Dios. Y mire cómo Dios a William Marion Branham le dio las cosas de esa manera. Dos varones, Billy Paul y José, y tres damitas, Sharon Rose, Rebecca y Sara. Le dio 5 hijos de gracia. Bueno, estamos viendo. Y se los dio en proporción 3-2. 3 mujeres, 2 hombres. Como el Salmo 32 o como el Salmo 23. ¿Sí? Bien, estamos viendo cosas acá bastante profundas para entrar en lo que quiero entrar. Ahora ya ha nacido Becky. Ya el profeta es un guardabosque. Estamos en el 7 de mayo de 1946. Han pasado 13 años de pastoreo extraño en la vida de William Branham. Ha perdido, ha ganado, ha sufrido, ha tenido 2 intentos de suicidio. ¿Cómo así? Oh, ¿de qué persona estás hablando? De el séptimo ángel, hermano. Del séptimo ángel, por favor. Miremos las cosas en su verdadera perspectiva. 2 intentos de suicidio, ha tenido mucha tristeza. También el Señor siempre con él y en él muchas cosas bellas y maravillosas. Y ahora está listo para entrar en otra comisión de su vida, en otra dispensación de su vida. Y es porque él todavía vivía confundido, todavía vivía extrañado de por qué los ministros le decían que lo que él oía y veía era del diablo, pero él veía que era exactamente lo que, y lo veía, pero no estaba muy claro todavía en la Biblia. Entonces venía ese viento que se le aparecía en el árbol. Recuerden ese viento, ese torbellino, siempre se le aparecía en el árbol. Mire cómo los dejé yo atrás a ustedes en el árbol. Ajá, ahora entienden por qué el torbellino se aparecía en el árbol y la tipificación. ¿Sí? Esto es muy bello, hermano. Era un árbol de álamo. ¿Sí? Se le aparecía, ¿sí? Y se le aparecía esto allí. Y eso lo erizaba a él. Entonces ya un día él llegó, dice que era el mediodía, había visitado a su amigo George de Arc y estaba entrando a su casa y vino esto de nuevo. Ahora, ya el profeta dijo, no más, tengo que resolver mi destino. Qué tremendo cuando un hombre, escuchen, cuando un hombre va más allá de todas las circunstancias y se enseria con Dios. Entonces entró, habló a su mujer, ¿verdad? Para ese momento entonces tenía 2 hijos, Billy Paul y Becky. Dice, mire, a mirar qué es esto que a mí me habla. Necesito saber qué es esto, necesito tener claridad. Qué tremendo, me gusta un hombre resuelto. Ahí es cuando ya él ha sanado muchas cosas importantes y cuando está listo, ya no con un problemita tan grande de imagen, todavía tenía, pero menos. Entonces, si yo no regreso, mire, él le dejó dinero, todo el que tenía suficiente, dijo, prométeme que llevarás a los niños a la escuela. Prométeme que mis hijos van a estudiar. Mira el interés de un profeta frente a la resolución de su destino y frente al correr riesgo de no regresar. Y dijo, bueno, estaba pensando en sus hijos, estaba pensando en su mujer y dijo, y si yo voy a morir, busca otro hombre para casarte, porque sabía que era una mujer muy joven y sola no iba a ser tan fácil levantar a los niños, la ayuda para los niños. Este ser estaba pensando completo, estaba pensando bien. Aún así no era nada egoísta. Qué tremendo amor el que tenía, el amor de Dios allí. Bueno, muy fuerte, hermano, muy tremendo esto. Digo esto porque los que dicen que no hay que meter a los niños al colegio y que todo esto, yo no sé de dónde sacaron esto, no sé de dónde sacaron esta locura, pero eso es blasfemo totalmente, hermanos. El hermano Branham estaba interesado en el momento más tremendo de encontrar su destino. Ahora él se va allá a la cueva de Greensmill
la cueva de Gris Mill, se va allí, sabemos lo que pasó, se le aparece el ángel, habla con él media hora, le resuelve todas sus situaciones, le aclara que su ministerio es correcto, que como en los días de Jesús, así como la gente lo llamaba él, los ministros lo llamaban a él Belcebú, diablo, todo esto, pero los diablos lo llamaban de Dios, porque así pasaba con el profeta. Usted sabe, una vez una astróloga dijo que era de Dios, otra vez en distintas ocasiones le pasaron eso, y eso lo tenía más confundido. Entonces, cuando él vio lo que pasaba en las escrituras, cuando él vio lo que pasó, el ángel le habló, lo del apóstol Pablo, que una adivina en un pueblo que nosotros leímos allí, en una ciudad, decía, estos hombres son hombres enviados de Dios, que Pablo la mandó a callar. Entonces el profeta entendió escrituralmente la verdad de su vida y de su situación. Qué tremendo, hermano. Cuando un hombre logra entender escrituralmente la verdad de su vida y de su situación, entonces es hallado en las escrituras. Y cuando somos hallados en las escrituras, hay un mapa a seguir. Y cuando hay un mapa a seguir, algo glorioso y maravilloso puede pasar, porque estamos parados en fe, en esperanza también, el ancla del alma, en amor, en firmeza. Estamos sobre la roca de la eternidad, donde las aguas marinas, las aguas del mundo no pueden golpear nuestra casa, los ríos de destrucción no pueden golpear nuestras casas, porque estamos posicionados, hemos entendido claramente las cosas. Bueno, muy bien. Y esa vez, cuando el ángel le habla, le da una comisión. Mire que en el 33, cuando la columna de fuego le habla, le dice, como a Juan el Bautista te he enviado a que tu mensaje precurse la segunda venida, ya que tú seas el precursor de la segunda venida. Y Juan el Bautista era el Elías de su día, o sea que la comisión fue bajo Elías. Y fue un pastor. Bien, escucha esto tan hermoso. Luego, en el 46, 7 de mayo, cuando el ángel se le aparece, le da una comisión distinta. Ahora, usted se preguntará, hermano, como Juan el Bautista, como Elías, ¿cómo es esto? ¿Elías fue pastor? Bueno, el mismo hermano Branham dice que Elías fue pastor de Jezabel, pero Jezabel no lo reconoció como pastor. ¿Recuerdan eso? Del mismo modo, el profeta en ese tiempo que fue pastor, bueno, mire lo que su misma suegra pensaba de él. Mire cómo le hizo tropezar el ministerio. Mire cómo le trajo tantas desgracias, pero Dios trocó la desgracia en bendición. Analice y mire las cosas de fondo. Ahora, preciosos, miren esto tan hermoso. En el 46 hay un pequeño cambio. En el 33 él habló directo con la columna de fuego le habló, pero en el 46 la columna bajó y el ángel bajó de la columna y le dijo, vengo a la presencia del Todopoderoso para explicarte tu ministerio peculiar. Muy bien, ¿qué sucede en ese momento? Y miremos las cosas en perspectiva y miremos las cosas bien. Le dice, así como a Moisés, te daré 2 señales. Qué tremendo, hermano. Así como a Moisés, te daré 2 señales. Fíjate que ya aquí no lo envió como Juan el Bautista, sino como Moisés. ¿Detallan ese cambio? ¿Ven la diferencia? Ahora, ¿qué sucede con William Branham 8 días después de que el ángel se le aparece? Bueno, él empieza a contar que el ángel se le apareció. Él le cuenta esto a varias personas de confianza y muchos, pues, pensaban que si estaba loco, ahora sí se había chiflado totalmente. Pero Dios lo respaldó. Él, su primer viaje misionero, en el que le tocó pedir prestado o su primer viaje evangelístico, en el que le tocó pedir prestado una chaqueta, ¿sí?, que estaba rota en el bolsillo. Aquí iba a cambiar dramáticamente su vida. Fue allí en el 46 y fue a San Luis, Missouri.
Y ahí fue cuando fue su primera cosa, cuando Dios entonces ahí lo empezó a enviar como evangelista. Entonces en 1946, 47, 48, 49 y prácticamente parte del 50, William Branham ya no estaba actuando como un pastor, sino como un evangelista. Y en esos 3-4 años su ministerio se conoció en el mundo entero. No solo en todo Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque ahora Dios lo estaba actuando, haciendo obrar, no como un apacentador en una pequeña iglesia local, sino como un evangelista, lo cual es una bola de fuego para incendiar los corazones. Por eso lo que vino a la vida de William Branham en ese tiempo fue gran fama. Normalmente un evangelista está revestido de gran fama. Ahí se empezó a ver el poder y la gloria de Jesucristo en un hombre. Ahí el hermano Branham incendió los ministerios de otros hombres. Hombres como Oral Roberts. Influenció aún la vida de Billy Graham, influenció la vida de Tommy Hicks, la vida de T.L. Osborne, de grandes evangelistas, de grandes hombres de Dios que saldrían a las denominaciones. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba usando como un evangelista. Bien. Luego, entonces comenzó un evangelista. Dios tuvo otro cambio dispensacional y del 50 al 54, 55 ya lo envió como misionero a ultramar, a muchas otras naciones. Fue cuando fue y oró por el rey Jorge V de Inglaterra. Fue cuando fue y oró por otros reyes. Fue cuando se iba a encontrar con el Papa en Roma, que al fin no lo hizo, canceló la reunión. Fue cuando fue al África, fue cuando fue a la India, fue cuando fue a muchos países del mundo, a Francia, muchas partes del mundo a predicar. Y entonces ahora ya no lo estaba enviando como un evangelista, sino como un misionero. Y un misionero es un apóstol. ¿Ven ustedes, hermanos? Qué hermoso. ¿Ve? Ya no estaba yendo como pastor, ya no estaba yendo como evangelista, ahora estaba yendo como un apóstol. Este fue el tiempo apostólico en la vida de William Branham. ¿Ve? No ejerciendo varios ministerios al tiempo, sino en distintos tiempos de su vida. Bueno, clarísimo. Y fue un tiempo de gran fama. Fue un tiempo, incluso las personas en otras naciones se lo soñaban. Cuando llegaba a los lugares lo estaban esperando, porque habían habido sueños, habían habido visiones de que el apóstol de Dios iba a ir, un establecedor. Ahí fue cuando su influencia creció muchísimo más y se establecieron muchas cosas. Paralelamente en el mundo denominacional se estaban moviendo ya Billy Graham y Oral Roberts en todo su furor. Entonces, hermanos, vemos cómo se va dando el desarrollo de la iglesia en el último tiempo. Bien, aquí viene la parte fuerte, importante, tremenda. Y es que en el año 55 el profeta empezó a ser avisado por Dios con respecto a Estados Unidos de Norteamérica. En el año 55 Dios le dijo que el siguiente año, 1956, o Estados Unidos iba a aceptar a Jesucristo para siempre o lo iba a rechazar para siempre. Y entonces pasa algo muy fuerte, hermano. El hermano Branham en el 56 tenía muchas campañas al exterior, pero Dios se las canceló prácticamente todas. Solo lo dejó ir a México, ¿sí? A México lo dejó ir, ¿sí? Y entonces, y Oral Roberts y Billy Graham también, el Señor los frenó de las naciones, habían estado yendo duro a las naciones, pero ahora estos tres varones, como Génesis 18, empezaron a recorrer, ¿sí? Los tres varones que aparecieron frente a Abraham, a recorrer Estados Unidos por lado y lado, por lado y lado, por lado y lado, porque en 1956 fue la última oportunidad que tuvo los Estados Unidos de Norteamérica para recibir el evangelio correcto de Jesucristo, hermano. Esto es muy
trascendental, supremamente importante. Entonces, ¿qué sucedió? Yo se los he dicho, 27 de junio de 1956, en Minneapolis, la ciudad gemela con San Paul. Quiero que sepan que Minneapolis es la ciudad gemela con San Paul, ¿sí? Pasó lo de la CINEC, sobre eso he predicado muchísimo, la Convención Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, de la cual el hermano Branham hacía parte, y ahí surge un movimiento diabólico llamado la REC, la Renovación Ecuménica Carismática, como oposición a la CINEC. Les he contado que ese miércoles 27 de junio de 1956, el hermano Branham, guiado por Dios, abandonó la tarima cuando estaban ya introduciéndolo al hermano Clayton Solmora, a quien conocí, y los dejó allí, canceló el hotel y se fue para Jeffersonville. Y ese día, de manera diabólica, aparecieron esas tres palabras juntas: renovación, no restauración, renovación, ecuménica, carismática. Nació entre el protestantismo y después se volvió al catolicismo, se la comió el catolicismo. Entonces, bueno, yo he predicado largamente sobre esto, creo que la mayoría conocen sobre esto, y los que no, se pueden buscar las prédicas de esto. Bien, pero a lo que voy, en el año 56, en 55, el hermano Branham empezó a enseñar más doctrina, menos milagros, digamos, cosas básicas, y empezó a enseñar más doctrina. Y al empezar a enseñar más doctrina, empezó a hacer sus cultos, dramáticamente empezaron a ser más pequeños. Hubo rechazo de parte de la gente. La gente quería el poder de Dios, pero no quería la rectitud de Dios. La gente quería la gloria de Dios, pero no quería obedecer a Dios. La gente quería la emoción de lo que trae las cosas de Dios, pero no quería sujetarse a la palabra. Y como el profeta empezó a traer más palabra, seguía el poder de Dios, por supuesto, pero más doctrina. Entonces ahí entre el 55 y el 60 vino el ministerio del hermano Branham como maestro. El maestro y su rechazo. ¿Por qué? Porque igual con Jesús de Nazaret, ustedes observan en Juan 6, andaba mucha gente con él, con Jesús, y muchos discípulos y muchos seguidores, pero cuando Jesús les dijo algo fuerte como yo soy el pan de vida, y yo soy el pan de vida, y el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, es tremendo. ¿Y qué pensaron los que lo seguían? Que era un vampiro, que los quería llevar al canibalismo. Así nos enseña el profeta. Entonces, hermano, no aguantaron la doctrina. Y en Juan 6:66, yo quiero que leamos un momento Juan 6:66. O sea, Juan 6, verso 66. Que hay un 6:6 muy interesante. Mire, mucha gente que comienza con Jesús, cuando la doctrina fuerte se empieza a dar, lo dejan, hermano. No aguantan. Esto es Biblia, hermano. Mire, mire, voy a ver desde Juan 6:64. Espérate un segundo. Desde 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿ves? Ya no era leche, no, era vianda. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Bueno, sigue la secuencia, pero quiero mostrarle cómo en el verso 66, miren lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos, miren lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos, mire lo que dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. No dice que los incrédulos, no dice que los fariseos, no. De sus discípulos. Ajá, como quien dice, este se puso pesado. No nos podemos comprometer con esto. Bueno, y Jesús no les dijo, oiga, venga, no, me retracto. No, hermano.
Jesús era resuelto y es resuelto y firme en sus cosas. Jesús sabe que Él es la verdad. Jesús sabe que Él es Dios. Y mira lo que dice Jesús en el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12. O sea, mire, salieron espantados muchos discípulos. Y Jesús les dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. Jesús no empezó a decir a los demás, ay, vengan, no se vayan, diré más suave las cosas, les daré palmaditas para que sigan yendo a la iglesia. No. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro, como siempre, gloria a Dios por Pedro, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso. ¿A dónde vamos aparte de esto, del Dios viviente? ¿A dónde vamos? Si tú eres, tú eres el Cristo, tú eres el tabernáculo del Dios viviente. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? ¿A dónde iremos? Qué hermoso. Para reflexionar bastante. Muy bien, hermanos. Quiero que miremos entonces del año 55 al 60 con traslapes. El profeta actuó como maestro y obtuvo un fuerte rechazo en su vida. Y del 60 al 65. Y todo esto lo expliqué para explicar que esta fue la parte más alta de su ministerio. Del 60 al 65 actuó como profeta. Él empezó a cerrar su etapa de maestro cuando justamente en diciembre del 60 predicó las 7 edades de la iglesia, y ahí entró un carácter profético en su vida. Del 60 al 65 vino el profeta y su revelación, hermano. Entonces vemos como en el 60 a finales predica las 7 edades de la iglesia, el libro morado que estuvimos oyendo en cintas estos días pasados. Qué diferente saber esto y estar contextualizados. Luego, en el 61, predicó las 70 semanas de Daniel, hermano, qué tremendo. Luego, en 1963, la revelación de los 7 sellos, ¿sí? Luego, del 63 en adelante, vino trayendo unos mensajes cruciales para la novia, demasiados. Todos los títulos de ahí para allá son absolutamente cruciales. Mensajes como la obra maestra, mensajes tremendos, hermano. Después trajo casamiento y divorcio. Bueno, tantas cosas profundas y divinas que después miraremos. Pero es entre el 60 y el 65 que se despliega lo más alto de su ministerio, de su ministerio, mi hermano precioso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante este libro azul de las edades? Porque este libro azul fue sacado el 5 de diciembre del 65. Y en él, durante todo ese lapso, mientras lo construyeron, no solo, aclaro, está la doctrina de las 7 edades de la iglesia, sino allá van introducidas doctrinas de todo lo que el profeta predicó en ese lapso de tiempo. Por eso cuando tú lees el libro morado y lo contrastas con el libro azul, ay Dios mío, el azul es muchísimo más profundo, muchísimo más, no que el morado no sea bueno, es bueno, pero en el morado usted casi no ve ningún lapsus, no, porque ya es el libro, ya la estructura, es su libro, es lo único que él avaló como su libro. Mire, quiero contarle esto. El 5 de diciembre, cuando estaban viajando, el 4 el profeta predicó el rapto, y el 5 él estaba viajando con Rebeca allí por los desiertos, cerca allí por estas partes de Arizona, y escuche, esto es muy importante. Él le pidió en el carro a Rebeca que le leyera el libro. Y Rebeca durante horas y horas le leyó el libro. Se lo leyó, el profeta hacía ajá. Y al final de que lo escuchó, dijo, Rebeca, puedes decirle a todos que este es mi libro. ¿Sí? Este es mi libro. ¿Sí? Entonces, hermanos, el único libro de William Branham es las 7 edades de la iglesia. Se le llamó así. Pero hoy tú y yo sabemos que tiene todo lo que requiere de doctrina del mensaje. Tiene parte de los 7 sellos, tiene muchísimo de todos los mensajes que predicó al final de los tiempos el profeta.
O sea, este es el libro de madurez, de estructura. Siempre lo he dicho y hoy lo estoy explicando. ¿Por qué? Porque fue hecho en el lapso del 60 al 65, cuando el profeta de Dios, o sea, el libro se demoró 5 años en ensamblar y recogió todas las doctrinas más esenciales e importantes del mensaje. Cuando el profeta de Dios, ¿sí?, estaba en la madurez plena de su ministerio, en el lapso que fue adoptado, todo este tipo de cosas. Entonces, ve la importancia, hermano. Hoy estoy abriendo, solo es abreboca. Tuve que leer la escritura, pero creo que hoy no podemos ser los mismos después de escuchar esto tan detallado. Y por eso es que en estos días anteriores, cuando yo estaba explicando de la simiente de la serpiente y todo, de este libro, ustedes dijeron, pero ¿cómo? Yo no había visto cientos de cosas de estas. Bueno, muy simple, porque acá está de una manera como cuando usted toma unas verduras y usted hace un zumo de verduras y lo pasa por el extractor, entonces está en la parte más, el culmen de las cosas. Es eso, mis preciosos. Los amo mucho. Mi propósito esta mañana era ese solamente. Ya entraré, hoy leímos Apocalipsis 2, 8 al 11, y ya entraré a explicar cómo lo explicó el profeta y haciendo asimilaciones de una cosa y de otra y contrastándolo con otros extractos del mismo profeta y con Biblia. Entonces, creo que este culto fue muy esencial para darnos un panorama verdadero de lo que significan cómo en la vida de un hombre se dieron todos los ministerios, pero en tiempos distintos. ¿Sí? Usted no puede... Mire, en el año 62, el profeta, poniéndonos al lado de Jesús y en muchos otros, dice, yo he actuado como evangelista, pero no puedo ser evangelista y profeta al mismo tiempo, y empieza a decir todas estas cosas, ¿ve? Por eso muchos que se confundieron y no entendieron el desarrollo de la vida de un profeta en la forma correcta, pues están enredados todavía con eso. Él dijo que no lo podía hacer al mismo tiempo, pero no dijo que no lo vivió. Lo mismo con Pablo. Pablo tuvo también todos los ministerios, pero en diferentes etapas de su vida. Eso también podríamos explicarlo detalladamente. Entonces, hermanos, mire, voy a terminar con un extracto del profeta muy profundo. Muy profundo. Con un pequeñito extracto solamente, como de postre. Como de postre. Y este es para reflexionar con profundidad. El profeta, en el mensaje del poder de transformación, que es uno de sus mensajes más tremendos, lo predicó el 31 de noviembre de 1965. Él va trayendo cómo se va construyendo la iglesia. De repente en el verso 180, pero mi énfasis es en el 181, dice algo muy profundo. En el verso 180 dice, aleluya, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Correcto. Ella producirá de su género. Escuche, ella producirá de su género. Verso 181. Quiero que presten mucha atención a esto. Llegó el Pentecostal. Él no puede. Miren lo que hizo eso. Se organizó. No se puede volver a reproducir. Dice, ellos pueden tener a todos los Oral Roberts y lo que quieran por todo el país. Y miren lo que dice el profeta. Eso no funcionará. Queda frenado allí como la raza de la mula. No puede. No importa cuántas inseminaciones reciba. Está muerto. Está refiriéndose al Pentecostal, a la edad de la Odisea, ¿no? Dice, está muerto. Miren lo que dice. Ni todas las relaciones espirituales que lleve a cabo, ni cuánta cosa haga. Puntos suspensivos. Ustedes son adultos, saben de lo que estoy hablando. No importa cuántos esposos y esposas tenga, ni cuánta cosa más, ni cuántas hermanitas levante por acá y pequeñas iglesias y organizaciones. Mire lo que dice. Eso no puede engendrar un avivamiento. Está acabado.
eso se cruzó con el mundo apartándose de la palabra de Dios y no se puede volver a reproducir. Miren, en plena Laodicea, tiempo final. Ahora miren lo que dice acá. Y esto deberían tenerlo muy en cuenta todas las personas hoy. Miren lo que dice. Yo no lo estoy inventando, lo dice el profeta. Dios levantará alguna otra cosa. Vea, y lo pone para el futuro, 31 de octubre de 1965. El profeta dice, Dios levantará alguna otra cosa. Y mira lo que dice, y comenzará el avance de su palabra. Oh, mi Señor. Y si eso se llega a organizar, también morirá. Correcto. Eso no se podrá reproducir por cuanto es un híbrido correctamente. Así es. O sea, tendría que venir algo que se quedaría exactamente con esta palabra. Exactamente. Ojo a ojo. Tal cual como es, hermano. Bueno, ahí hay una verdad muy fuerte donde el profeta está anunciando, Dios levantará alguna otra cosa y comenzará el avance de su palabra. Por eso al principio cuando estaba orando decía, permite que el pueblo entienda que estamos en el avance de su palabra. Estos no son inventos, no son manufacturas, es real, hermano. No son emociones locas, es real, es su palabra, no mi palabra. Si fuera mi palabra no tendría ningún valor, pero el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Los amo profundamente, hermanos preciosos, aprecio mucho que ustedes se toman el tiempo de su vida para invertir en escuchar la palabra de Dios, para invertir en alimentarse del pan de vida. Y entonces tenemos un background, un espectro mucho mayor que lo normal, porque este es el mensaje, pero es el mensaje puesto en perspectiva como fue, aprendiendo, ¿no? Vemos qué hermoso como un profeta comenzó titubeando, pero avanzó y fue adquiriendo firmeza y luego se paró tan duro contra la iglesia, contra las denominaciones. Falló por una mujer al principio, pero después se paró firme por Jesucristo y eso nos enternece el corazón. Nos hace ver como si Él fue restaurado, nosotros podemos ser restaurados. Muchas veces cuando tropiezas, caes, sucede algo, el diablo ya te quiere decir, hasta aquí has llegado, aquí te tengo atrapado, pero eso es totalmente falso. Nuestro Dios todavía vive, está en el trono y tiene cosas maravillosas, extraordinarias para cada uno de nosotros. Cosas que ojo humano no vio, ni oído humano escuchó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tenía preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros los que le amamos. Así que hay una novia firme, hay una noviecita verdadera, impregnada de la palabra, de la simiente, del semen palabra. ¿Sí? De la simiente, la palabra simiente viene del semen de vida, del semen palabra. ¿Sí? Entonces eso es supremamente importante, hermanos preciosos, saber con certeza en qué estamos caminando. El diablo es un terrorista, quiere meternos miedo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta fue la introducción para entrar en esta edad de Esmirna del libro. Ya entienden ustedes que el libro de las edades, por eso es que mi hermano George Smith, siempre que le preguntan cómo me puedo mantener al ritmo con la palabra, dice, lea unos minutos la Biblia en su casa y lea unas 5 páginas o 10 de las edades a diario, de ese libro de las edades azul. No es que lo otro no sea importante, todo es importante, pero entiéndanme, ahí está el sumum del sumum del sumum. Los amo. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque de alguna manera nos permites dar en una hora y cuarto,
lo que hemos encontrado en 20, 30 años y las conclusiones que hemos sacado, tus hijos se las pueden llevar de una manera rápida y mucho más profunda. Es lo que implica la madurez de un ministerio, Dios. Gracias, Señor, me llena de mucha alegría eso. Si yo hubiera oído estas cosas al principio de mi vida, me hubiera centrado tanto, pero tuve que irlas hallando, estudiando, desgastando mis ojos. Ahora quiero colocar mis ojos en tu presencia, Señor. El diablo me ha estado molestando con la visión estos últimos días y voy a ir a la clínica Barraquer con mi hermano Alberto el martes. Coloco esa cita en tu presencia. Tú eres mi sanador, Dios. Y no queremos dejarnos asustar de Satanás, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero estoy agradecido que si hay un desgaste en mi vista o algo, ha sido estudiando tu palabra. Te adoro, Señor, y coloco toda mi vida en tu presencia. Quiero decirte que eres maravilloso, que eres grande, que eres santo, que eres verdadero. Permite que todas las cosas salgan bien y declaro que tú eres mi sanador y que tengo al lado un pueblo que me ama y que va a estar orando por mí. Padre, gracias. Gracias. Permite que tu pueblo pueda apreciar este servicio, oírlo muchas veces y sacar conclusiones importantes y poderosas de él. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias. Eres muy maravilloso, grande, justo y verdadero. Recibe gloria, honra y alabanza en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Donde quieras, fiel te seguiré. Padre Celestial, bendito sea el Dios Todopoderoso. Eres tan hermoso, Señor. Queremos rogarte por los diezmos y ofrendas. Gracias por un pueblo que es fiel y constante para apoyar un ministerio, Señor. Padre, gracias. Te rogamos que este ministerio sea útil a las naciones. Somos conscientes de que nos escuchan de muchos países del mundo y somos conscientes de que lo que hablamos es para vida y es entre vida y muerte, Señor. Padre, gracias. Bendito seas. Eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Somos tuyos, Señor. Y como clamara el apóstol Pablo en una de sus epístolas, aunque este tabernáculo se deshiciere, ya tenemos uno, no hecho de manos de hombres, citándolo, Señor. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
pues así seremos hallados vestidos, no desnudos. Oh Dios, gracias por todo lo que has hecho y harás, Señor. Te amo, te glorifico. Bendice los diezmos y ofrenditas que tus hijos dan con esfuerzo para apoyar el reino, para apoyar este ministerio. Y déjanos quedarnos tan fieles, Dios, en absolutamente todo, a tu palabra, a tu mensaje, a tu palabra ungida de la hora. Entregamos toda situación a tu presencia. Siempre nos has dado el valor de seguir adelante en cada cosa. Gracias, Señor. Solo puedo decirte que te amo con todo lo que soy y que te doy gracias hasta donde me has dejado llegar, Señor, y a donde nos llevarás. Estamos bajo gran expectativa y solo tú sabes por qué y para qué suceden las cosas. Bendito seas, Señor. Eres tan hermoso, Señor. Estoy recordando a un gran pastor, Señor, que toda la vida le permitiste tener algunos problemas de tensión, no los sanabas, y aunque él oraba por algunos y se sanaban, tú no quisiste hacerlo. Tú eres soberano. Y cuando estaban visitando a ese pastor en el final de su vida, uno de sus discípulos le dijo: oye, qué raro que el Señor no ha querido sanar de tu tensión. Y él, muy tranquilo en su cama, dijo: amén, pero para siempre es su misericordia. Aleluya. Cuando este varón dijo: pero para siempre es su misericordia, le dio un paro cardíaco y murió de inmediato. Tú quisiste llevarte así a ese héroe de la fe, Señor, aún pasando en su cuerpo cosas difíciles. Pudo clamar como el gran David, pero para siempre es su misericordia. Oh Dios, queremos decir en esta mañana juntamente con él: pero para siempre es tu misericordia. Recibe adoración, recibe gloria, recibe honra y alabanza, Señor. Bendito seas en todo momento, porque como aprendimos ayer, Satanás está anulado y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, mirando en retrospectiva, tú has cumplido muchísimas cosas de las que hablaste hace tantos años para mi vida, y de una manera especial has hecho la obra, Dios, y creemos que tú terminarás la obra de una manera especial. Gracias, Dios, por habernos dejado llegar hasta aquí. Bendito seas, roca de la eternidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Roca de la eternidad, fuiste herida para mí. Sé mi escondedero fiel.
la eternidad. Amén. Vamos a orar para terminar. A la 1:30 les estaré enviando la cinta de hoy. Comienza otra nueva etapa especial en las cintas. Queremos saber hacia dónde va el hermano Joseph Branham. Y bueno, 1:30, la cinta es para oír a las 2. Y luego tendremos nuestro culto a las 7 de la noche. Los amo entrañablemente. Benditos sean ustedes. No tienen ni idea de cuánto los amo. Pero algún día, cuando todas estas cosas pasen, se sabrá quién es quién. Y todo lo hecho en oculto saldrá a la luz. Entonces, habrá muchos galardones para los hijos de Dios. Amo mucho esa escritura que dice que las obras correctas, las buenas obras seguirán a los santos aún después de la muerte. Alabado sea el Señor, los amo. No olviden eso, quédense con la palabra, quédense con el mensaje, pase lo que pase. Shalom, Ubrahat, Todopoderoso, nos visite en gran manera. Shalom.